¿Qué tal, amados hermanos? Bendiciones, un saludo. Mi nombre es Rolando Madruga, soy pastor de nuestra iglesia en la localidad de Buena Vista, en Panamá. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder compartir esta charla con la iglesia hablando sobre el importante tema de la evangelización. La palabra de Dios nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. El compromiso con el evangelismo personal juega un papel medular en la vida de cada creyente. La iglesia tiene como principal tarea la evangelización. Por eso lemas como este, cada uno gane uno, es una de las cosas que nos ha identificado desde nuestros inicios como pueblo de Dios. Esta charla tiene como objetivo, en primer lugar, establecer las bases del evangelismo bíblico. En segundo lugar, demostrar la responsabilidad de cada creyente con esta tarea. Tenemos también la intención de mostrar las cualidades necesarias para desarrollar esta labor y motivar a nuestra membresía para llevar a desarrollar esta comisión a través de un plan definido. Hace mucho tiempo, Jesús llamó a unos pescadores y ofreció darles un curso sobre métodos de evangelismo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esas fueron las palabras que dijo al principio. Los discípulos siguieron a Jesús y de él aprendieron lo relacionado con el poder, el mensaje y los métodos del evangelismo. Jesús les enseñó a planificar sistemáticamente sus giras evangelísticas. Él les mostró cómo utilizar las oportunidades inesperadas para presentar el evangelio a la gente. Sin lugar a dudas, Jesús fue el mejor maestro evangelístico que haya existido jamás. Los discípulos aprendieron a visitar a la gente en sus hogares y a hacer uso de las ocasiones especiales para evangelizar. El pescador debe ir donde están los peces, y Jesús llevó el evangelio a donde estaba la gente. Jesús enseñó a sus discípulos a usar todo tipo de facilidades que pudiesen conseguir: un patio, una sala de casa, las calles, la playa, la ladera de una montaña, un hogar, un bote prestado. Los discípulos aprendieron los principios básicos para lograr una buena comunicación con el mejor maestro y comunicador. De él aprendieron a considerar a sus oyentes, a dirigir el mensaje hacia sus intereses y necesidades y a utilizar un lenguaje que ellos pudieran entender. Jesús les enseñó a los suyos a tomar la palabra de Dios como base para su mensaje. Les enseñó a hacer preguntas, a usar ilustraciones. Ellos no solo aprendieron con sus métodos, sino también con sus actitudes. Su amor por la gente, su amor por Dios y por el hombre, su dedicación, su celo, su fe y la consagración a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos aprender de lo que significa el verdadero evangelismo, de qué es que se trata, debemos aprenderlo de Jesús y de los hombres a los que Él enseñó. Por tanto, debemos responder según la Biblia, en primer lugar, de qué se trata el evangelismo. ¿Cuáles son las bases del evangelismo bíblico? Evangelizar no es lo mismo que llenar bancos. La evangelización es mucho más que lo que muchas personas asumen. La evangelización no es una cuestión de apasionados y repetidos llamamientos a tomar decisiones. El evangelista no tiene ningún derecho a ir buscando simplemente decisiones, a pesar de lo importante que resulte, desde luego, el elemento de la decisión. Pero el evangelista debe buscar discípulos, no para sí mismo, ni siquiera para su iglesia o organización, sino discípulos de Jesucristo. Eso y nada menos que eso es evangelizar. La evangelización no es una actividad exclusiva para los ministros. Resulta saludable recordar que en la época del mayor avance de la iglesia, esta no contaba ni con ningún edificio especial, ni siquiera con ministros claramente definidos. Evangelizar se consideraba el llamamiento de todos los cristianos. La evangelización tampoco es un extra opcional para quienes disfruten de este tipo de cosas, sino es un aspecto básico de la obediencia de toda la iglesia al mandamiento de su Señor. Él nos dijo
que fuéramos a todo el mundo e hiciéramos discípulos. Resulta difícil entender cómo podemos reconocerlo de un modo realista como Señor si no prestamos atención a lo que nos dice que hagamos. Entonces, ¿qué es evangelismo? Bueno, la palabra evangelismo proviene de una palabra griega cuyo significado es traigo buenas noticias. Básicamente, evangelismo es dar a la gente las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, la palabra, tal y como la usamos en la actualidad, incluye más que simplemente contar buenas noticias. Procuramos persuadir a la gente que actúe de acuerdo con ellas, que acepte a Cristo y todo lo que Cristo ofrece. Les ayudamos a dar este paso y después de eso hacemos todo lo que podemos para darles solidez en la fe y fraternidad cristiana. Evangelismo es mucho más que simplemente contar la buena noticia. Veamos algunas definiciones correctas acerca del evangelismo. En primer lugar, me gustaría anotar lo que dice el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ahí se nos dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esta palabra que aparece ahí señalada es una traducción bastante aceptable de una palabra griega que aparece mucho en el Nuevo Testamento describiendo la liberada confianza del cristiano. En nuestro idioma sería algo así como rebosadura o desbordamiento. Este término aporta el matiz adecuado de alguien que está tan lleno de gozo por causa de Jesús que se desborda, igual que una bañera llena de agua, se desborda cuando está rebosando. Es algo natural y obvio. Por consiguiente, tiene esa cualidad que le falta tanto a la evangelización actual, la espontaneidad. Mucha gente hoy evangeliza solo porque se le dice que tiene que hacerlo. Cuando vemos aquí el ejemplo del apóstol, él dice que su predicación, el evangelio que él les ha traído, no llegó solamente en palabras, sino también en poder y en plena certidumbre. Es decir, el apóstol estaba convencido y estaba rebosante de la palabra de Jesucristo y sabía que le era impuesta necesidad de predicar el evangelio. Esa rebosadura era la que lo hacía predicar incansablemente. Miremos lo que acontece en este texto. Hechos capítulo 4, versículos del 18 al 20, se nos cuenta: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando el corazón está rebosante de Cristo, cuando el evangelio está latente en nuestra vida, cuando estamos con un corazón sensible a nuestra condición y el lugar de donde Dios nos sacó y nuestra copa está rebosando, hablar del evangelio, compartir el evangelio se hace más sencillo. En segundo lugar, el evangelismo espontáneo en el creyente es producto del entendimiento de la gracia de Dios en su propia vida. Charles Spurgeon, el famoso predicador y evangelista británico del siglo XIX, decía: el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro dónde puede conseguir pan. Esta definición llama la atención tanto sobre la necesidad del recipiente como sobre la generosidad del dador. Dios no nos dará una piedra si les pedimos pan. Y me gusta la igualdad que subraya. Un evangelista no es en modo alguno mejor ni se halla en una posición más elevada que la persona a la que está hablando, dice este predicador. En torno a la cruz de Cristo, el terreno se encuentra nivelado y la única diferencia entre los dos mendigos hambrientos es que uno ha sido alimentado y sabe dónde hay siempre comida disponible. Resumiendo, podemos decir que, como dijera William Temple, el evangelismo es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como Salvador y a servirle como Señor
en la fraternidad de su iglesia. Esto quiere decir que, en primer lugar, evangelizar es presentar a Cristo como el Hijo de Dios que vino como sustituto en nuestro lugar para pagar el precio por nuestro pecado y de esta forma reconciliarnos con Dios. Como encontramos en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el principio del Evangelio. Ahora bien, solo podemos exponerlo con liberalidad cuando nuestro corazón está rebosando de esta verdad gloriosa. Y eso a su vez pone en nosotros un compromiso de amor. Evangelizar es compartir de manera eficaz lo que ya hemos vivido al lado de Jesús y lo que Él representa para nuestra vida y cómo deseamos que eso lo experimenten también otros. Dice Romanos 15, 18 y 19, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esa es la experiencia genuina de un evangelista, tal y como el apóstol Pablo la experimentó. Hablemos entonces de la responsabilidad de cada creyente con esta tarea. La pregunta es, ¿por qué los creyentes deben anhelar la salvación de los perdidos? En primer lugar, porque nuestro compromiso con una de las más importantes tareas de la Iglesia así lo demanda. Mateo 28, 18 y 19 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Aquí llegamos al final de la historia y escuchamos las últimas palabras que Jesús le está diciendo a sus hombres. En esta última reunión con ellos, Jesús hizo tres cosas. En primer lugar, les dio la seguridad de su poder. No había absolutamente nada que estuviera fuera del poder del que había muerto y había vencido a la muerte. Ahora estaban al servicio de un Señor cuya autoridad en el cielo y también en la tierra era completamente indiscutible. El Señor Jesús también les dio una comisión. Él los envió a hacer al mundo entero sus discípulos, a predicar en todo el mundo y de todo el mundo traer discípulos. En la frase a todas, es decir, todo, cualquiera, a cada uno. Jesús también les prometió su presencia. Tiene que haber sido una cosa alucinante para aquellos 11 humildes galileos el que Jesús los mandara a la conquista del mundo. Tan pronto como se les dio la orden, la promesa se hizo realidad. Ellos fueron enviados, y nosotros también, a la más grande tarea de la historia, pero con ellos estaba la más grande presencia del universo. Es por esa razón, hermano, que nuestro compromiso con esa tan importante tarea requiere y demanda de nosotros el cumplimiento de esa responsabilidad. Como creyentes debemos anhelar la salvación de los perdidos. Otra razón por la que debemos anhelar la salvación de los perdidos es porque el amor que emana de la fe así lo requiere. Solo cuando amamos a Dios podemos amar a nuestros semejantes. La enseñanza bíblica acerca del hombre no es que el hombre es una colección de elementos químicos ni parte de la creación animal, sino una criatura que está hecha a la imagen de Dios. Amamos y honramos al Creador cuando valoramos su creación. Nuestra relación con Dios es correspondiente con el amar al prójimo. Cuando nosotros aceptamos por fe que tenemos un Creador y que hemos sido hechos a su semejanza, entonces se hace necesario que nuestro amor se haga palpable en la vida de otros. Queremos que aquellos que tienen la imagen de Dios, que todo ser humano escuche esta buena noticia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21 nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La tercera razón por la que debemos anhelar la salvación de los perdidos es porque nuestro conocimiento de la verdadera condición del hombre nos constreñirá a ello. Según a los Corintios 5:16 nos dice
que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que los creyentes no evaluamos a los hombres basados en lo que nuestros ojos ven. No los vemos como pobres o ricos, cultos o incultos, religiosos o profanos, los vemos con los ojos del alma. Y esos ojos solo ven dos tipos de personas, los que son salvos en Cristo y los que no lo son. Esos ojos contemplan a los hombres o disfrutando de la misericordia y el perdón de Dios en Cristo, o en la terrible condición de estar bajo la ira divina todos los días a la espera del juicio. Es así como Dios describe a los pecadores según Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Si ese es el propósito de Dios y el Espíritu Santo está obrando constantemente en el creyente, reproduciendo en ellos la imagen moral de Cristo, entonces todo creyente debe estar preocupado por la salvación de los pecadores, porque nuestro Señor Jesucristo manifestó en todo momento que ese deseo lo consumía. El Hijo de Dios quedó conmovido en su corazón al ver las multitudes, porque estaban desamparadas, dice la Escritura, como ovejas que no tienen pastor en Mateo 9:36. En cuarto lugar, debemos anhelar la salvación de los perdidos, porque nuestro creciente anhelo por la gloria de Dios lo provocará. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta proclama es lo que sale de un corazón apasionado por Dios y su gloria. Si nuestro anhelo es la gloria de Dios en todo, entonces la salvación de los perdidos será una de nuestras prioridades, porque deseamos que el Rey se lleve toda la gloria, que como decimos en la oración perfecta, venga su reino. Así que toda la gloria que podamos entregar a su nombre, con la que podamos colaborar, es parte de nuestra responsabilidad. De manera que nuestro creciente anhelo porque la gloria de Dios sea manifiesta, provocará en nosotros el deseo de la salvación de los perdidos. Hasta aquí hemos compartido el concepto de evangelismo, según la Biblia, y las razones por las que los creyentes deben anhelar la salvación de los perdidos y ser parte de la misión evangelizadora de la iglesia. Ahora hablemos de las cualidades necesarias para desarrollar esta labor. Se hace necesario que en nuestros corazones se desarrollen aptitudes correctas que puedan dar honor a esta labor tan preciosa que el Señor nos ha encomendado. La primera de esas cualidades de las que quiero compartir con ustedes es el compromiso. Mateo 4:20 nos dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Esta palabra puede servirnos mucho para el día de hoy, porque una de las cosas de las que más carece la sociedad de hoy es del compromiso. La gente quiere disfrutar de todo tipo de beneficios sin compromiso. Pero la carrera cristiana no es así. La carrera cristiana, de hecho, no es ni siquiera tener una hoja de contrato donde se nos dice todo lo que vamos a pasar, todos los aspectos por los que tendremos que atravesar de nuestra vida cristiana. Ella no es un salvoconducto de cada detalle y circunstancia difícil que nos tocará pasar, sino más bien una hoja en blanco donde la única certeza que tenemos es la mano de Dios para sostenernos. Cuando parece que todo está terminado, cuando queremos lanzar la toalla, cuando queremos dejar de pelear y pensamos que se debe desistir, lo que nos impulsa a seguir repitiéndonos, aguanta un poco más, resiste una milla más, eso se llama compromiso. Y eso lo necesita la obra de Dios. Por tanto, usted y yo, como parte de este ministerio y como responsables del avance del reino de Dios en la tierra, tenemos que poseer esta cualidad, el compromiso con la obra del Evangelio. Decía John Maxwell en uno de sus libros, el compromiso es importante porque en muchas ocasiones, cuando todo lo demás te falle, te sostendrá el compromiso. En segundo lugar, debemos desarrollar el carácter. El carácter es cuando Dios nos pule y nos moldea a través del dolor,
en muchas ocasiones del sufrimiento, de cosas difíciles. Y ahí, en medio de esas circunstancias, el Señor nos da la forma que Él quiere. Tomemos como ejemplo a Pedro. Pedro, este discípulo muy elocuente, que en muchas ocasiones hizo preguntas bastante atrevidas. Este discípulo que el Señor amaba y que estaba preparando para dejarlo al frente de su iglesia. En Pedro Dios tuvo que formar su carácter, el centro de su personalidad misma, a través de las experiencias que Pedro vivió. El Señor quería enseñarle cómo Él quería que fuese. Dios usó para desarrollar el carácter de Pedro dos medios. Primero, las experiencias vivificantes. Cuando Cristo iba a hacer un milagro, se lo llevaba con Él. Cuando Jesús estaba en su círculo más íntimo, allí estaba Él, avivando su fe cerca del Maestro, forjando sus convicciones. Pero también, además de estas experiencias vivificantes que acercaban su corazón al Señor, Dios usó experiencias frustrantes para formar el carácter de Pedro, para crucificar sus actitudes carnales. Dios usa lo uno y lo otro para formar nuestro carácter. El carácter se forja cuando la vida es quebrantada delante del Señor. Y las experiencias vivificantes nos moldean a la imagen de Cristo, mientras que las experiencias frustrantes van desbaratando la influencia del viejo hombre en nuestras vidas. En tercer lugar, es necesario que aquella persona que participe de la labor del Evangelio posea carisma. Y aquí a lo que nos referimos es a la gracia en el trato con los demás. Fíjese, no hablamos específicamente de tener grandes talentos o dones, sino la capacidad de poder llegar a la gente, de poder tocar a la gente, y esa identificación con el quebrantado se recibe cuando se ha aprendido a través del perdón de Dios que ya nosotros hemos recibido. Es por eso que es necesario que volvamos a los principios del Evangelio, que meditemos en el Evangelio y en la gracia de Dios, para que así nuestro corazón esté sensible a la voz del Señor y Él nos conceda gracia para sentir misericordia por el quebrantado, para llegar al necesitado, para dar una palabra que esté viva en nuestros corazones y que la gente pueda ver a través de nuestra vida lo que se vive con Jesús. Lucas 22, del 31 al 32 se nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús está diciendo, Pedro, tú vas a ser quebrantado. Y cuando aprendas de la misericordia y el perdón, estarás entonces preparado para ministrar a otros, para guiar a tus hermanos con misericordia y gracia. Eso es algo que necesita mucho la iglesia en el día de hoy. Cuando Jesús le dijo a Pedro que sería zarandeado, también le dijo, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Otra de las cualidades a desarrollar en la vida de todo aquel que participe de la obra del Evangelio es la capacidad. Necesitamos ser capacitados. ¿Capacitados por quién? Por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando los dones y el poder de Dios se avivan, suceden estas cosas que leemos a continuación, Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, es cierto que necesitamos prepararnos. De hecho, esto lo estamos haciendo ahora con esa intención de tener una iglesia más preparada, una iglesia más consciente.
pero necesitamos con suma urgencia la capacitación del Espíritu Santo, porque es que solo ahí es donde viene el avivamiento, solo donde el Espíritu de Dios se mueve con libertad es que podemos ver los corazones arrepintiéndose y convirtiéndose al Señor, como vemos que pasó en la Escritura en el tiempo de la iglesia primitiva. Vemos cómo personas pasaron de un estado a otro. Por ejemplo, en el caso de Pedro y los discípulos pasaron de ser cobardes a ser valientes. En Hechos 4, 19 y 20 se nos dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro había negado al Maestro. Ahora un Pedro fortalecido por el Señor y lleno del Espíritu Santo tiene valor para testificar. Su gran mensaje, su valor para testificar, todo esto vino por la llenura del Espíritu Santo en su vida. La conclusión que podemos sacar de esto es que cuando se está comprometido con Dios, nuestro carácter se conforma al de Cristo. Vivimos para los demás y los miramos con misericordia y somos llenos del Espíritu Santo, entonces se cumple en nosotros la promesa hecha desde el principio, serás un pescador de hombres. Cuando tenemos esas cualidades desarrolladas en nuestro corazón y cuando vivimos intentando mejorar en estas áreas, entonces nos estamos convirtiendo en pescadores de hombres. Por último, vamos a hablar de cómo desarrollar entonces una misión evangelística a través de un plan definido. Es cierto que necesitamos ponernos planes por delante, metas a alcanzar. Teniendo en cuenta lo que anteriormente hemos visto, debemos establecer como prioridad un plan personal. Y estos son algunos consejos para ponerlo en práctica. En primer lugar, cuida tu relación con Dios celosamente. Una persona que tiene verdadera intimidad con Dios no tiene que publicar este hecho, porque se nota con solo tratarla. Él no tiene que hacer mucho esfuerzo. Si tú has estado muy cerca del Padre, los que te rodean lo notarán y querrán saber acerca de Él. Cuida tu relación con Dios con celo. En segundo lugar, cuida tu testimonio diligentemente. Como hemos dicho, tu vida dirá más que 1000 palabras. Con nuestro testimonio está en juego la reputación del testimonio de Cristo sobre la tierra. Tú eres el reflejo más cercano que Cristo tiene en esta tierra para tus familiares, para tus amigos, para tus vecinos, para tus conocidos. Cuida tu testimonio personal con diligencia. Número 3. Identifica personas con las que compartir el Evangelio y ora por ellos. El evangelismo relacional demanda inversión de tiempo. Tiempo para orar por esa persona y tiempo para convivir con la persona. Desarrolla una relación genuina con el fin de crear un contexto en el que el Espíritu Santo a través de ti haga su obra en esa persona. Recuerda que el Espíritu Santo es quien convence el corazón del hombre. Por eso pídele a Él gracia para trabajar con la gente. Interésate en esas personas. Interésate en sus lágrimas, en sus risas, en sus éxitos, en sus fracasos, en sus fortalezas, en sus debilidades. En fin, míralas como las ve Cristo. Identifica a esa persona con la que compartir el Evangelio, ora por ellos e invierte tiempo a su lado. En cuarto lugar, comparte el mensaje aprovechando las oportunidades naturales. Un predicador está al acecho de la oportunidad, está atento para presentar a Cristo. Como hacía Pablo que aprovechaba cada chance, así hazlo tú, aprovecha cada oportunidad que tienes a mano. El evangelismo personal no toma oportunidades por las fuerzas. Él es paciente y espera el mejor momento para avanzar, para aprovechar las oportunidades que se brindan. Recuerda que Dios, que toca los corazones, también provee las circunstancias para de manera natural, en los acontecimientos cotidianos de tu relación con esa persona, poder traer el mensaje de Jesucristo. En quinto lugar, sé genuino con la gente. No hables como si fueras un producto terminado.
No digas Cristo me transformó como si hubiera sido algo necesario solo en el pasado. Es mejor decir Cristo me está transformando. Todavía estás en proceso, todavía flaqueo, todavía dudo, en ocasiones caigo. Reconoce sinceramente tus debilidades y tus luchas. No eres mejor que los demás. Lo único que hace la diferencia es la gracia de Dios en tu vida. Recuerda, es la gracia de Dios la que convierte el corazón del hombre. No importa que nosotros brillemos menos. Quien hace falta que brille es Jesucristo y la obra que Él hace en nosotros. Comparte esa gracia que Dios te ha dado con humildad. Número 6. Invita a esas personas a actividades con otros cristianos. Dios usa poderosamente la comunidad de fe, la iglesia, para atraer a los incrédulos. Debemos ser intencionales en crear ambientes no intimidantes en los que los no creyentes puedan tener la oportunidad de explorar en qué consiste la vida cristiana. No solamente en el espacio del culto, sino en las actividades fuera del templo que la iglesia realiza. Que la gente pueda ver en la práctica cómo la iglesia se ama, cómo la iglesia se interesa por las necesidades de los otros. Invita a las personas que en este mundo tan carente de amor necesitan ver un testimonio de la diferencia que hace el Señor cuando llega a un lugar y en medio de una comunidad. Número 7. Si la persona expresa interés por conocer a Dios, entonces ofrécele estudiar la Biblia junto con él. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchos creyentes cometen el error de pensar que una persona debe primero profesar externamente fe para luego comenzar a estudiar la Biblia con ella. Lo cierto es que no debes esperar la profesión externa de fe para comenzar a enseñar las Escrituras. Como te decía, la fe viene por el oír. Así que aprovecha esta promesa de Dios para llevar la palabra al corazón de la gente. Y recuerda que la palabra de Dios es la espada poderosa que muestra la necesidad que tiene el ser humano de un Salvador. Número 8. Invita amablemente. No presiones, tampoco manipules ni hostigues. Es un gran alivio saber que no se trata de fabricar conversiones, sino de guiar a las personas a encontrarse con Jesús, a ser sus discípulos. La conversión verdadera la realiza Dios. No es nuestra insistencia, presión, hostigamiento ni manipulación lo que hace que el pecador se arrepienta. El resultado es del Señor. Recuérdalo siempre. Esa no es tu responsabilidad. Tu trabajo es ser fiel en la predicación. Y por último, confía en que Dios está obrando. No es tu habilidad, tampoco es tu esfuerzo, es su gracia. Siguiendo con lo anterior, no te angusties por tu inexperiencia, por tus debilidades, por la falta de capacidad que puedas poseer. La obra es de Dios. Confía en Él. Si Él te ha incluido en ese proceso, Él que ama tanto a las almas, es porque sabe que puede capacitarte y puede usarte para traer a sus pies al perdido. Por eso, súmate a esta labor, súmate a este deseo del pueblo de Jesucristo, de ganar un alma para el Señor, de traer a alguien a los pies del Salvador, porque esa es la voluntad de Dios para su iglesia en este tiempo. Que Dios te bendiga, amado hermano.